Mateo capítulo 25, verso 46. Lo leeremos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, reconociendo el nombre, el cual es Jesucristo. Y dice: e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Que el Señor añada bendición a su buena palabra. Puede tomar asiento el que está de pie. En este pasaje vemos a nuestro Señor Jesús enseñando de dos destinos, pero dos destinos los cuales son eternos. Diga conmigo, eternos. Y no sé si a usted le pasa, pero a mí me impacta esa palabra eternidad, porque aún el detenerse a pensar en lo que significa nos permite darnos cuenta que nuestra mente es limitada. Solamente meditar en la eternidad es una muestra de que nuestra mente tiene un límite, aunque dicen por ahí que la mente es infinita. Pero al pensar en la eternidad nos podemos dar cuenta que la mente es limitada. Alguien comparaba la eternidad como si un gorrión viniese de otro planeta a traer una gota de agua a este planeta y se la llevara a otro, pero dentro de 1.000.000 de años nuevamente viene por otra gota de agua. Cada 1.000.000 de años ese gorrión viene por una gota de agua, se la lleva a otro planeta, y cuando se haya terminado toda el agua de esta tierra, ha iniciado el primer segundo de la eternidad. Así es el ejemplo de cuán grande es la eternidad. ¿Cuántos están en el mensaje? Si nuestro Señor Jesús avisó acerca de los dos destinos eternos, es porque hay una gran importancia. Recordemos que nuestras almas son eternas. Dentro de millones de años estaremos conscientes como hoy en el cielo o en el infierno. Recibir o rechazar a Jesucristo hará la diferencia del lugar donde nosotros nos encontremos. Pero somos eternos. Nuestra alma es eterna. Su conciencia es eterna. Mi conciencia es eterna. El recuerdo es eterno. Mire, el Señor Jesús habló de los dos destinos. Y es importante que lo que nosotros hagamos en esta vida lo hagamos con temor de Dios, para que lo hagamos bajo la cobertura de la sabiduría. Acuérdese que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando nosotros caminamos en el temor de Jehová, entonces caminamos con sabiduría, guardando el alma. Mire, en los asuntos eternos no hay que tomar las cosas a la ligera. En los asuntos de la eternidad tenemos que caminar con cuidado. Fíjese de que las decisiones que tomemos aquí respecto a Jesucristo, respecto a la palabra de Dios, respecto a lo que Dios nos demanda, esas decisiones definirán el destino eterno. Mire que la Escritura dice en Hebreos 5:9, yo se lo leo, porque dice: vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Diga conmigo, autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Habla de una salvación eterna. Habla de algo que no tiene fin. Nuestra mente no lo comprende a cabalidad con la plenitud de la palabra, pero en su momento, cuando seamos transformados, que este cuerpo corruptible sea transformado en incorruptible, entonces nosotros entenderemos cuán grande es eso que Dios nos ha regalado. Esa salvación perpetua, salvación eterna que nos ha sido dada, es un regalo tan grande que ni la mente lo alcanza a comprender. Mire, yo no sé si usted se ha puesto a meditar qué significa ser coheredero con Cristo. Ser coheredero con Cristo es recibir los mismos beneficios de la herencia que Él ha recibido, recibirlos también nosotros, con los mismos derechos, los mismos beneficios, sin más ni menos. ¿Está conmigo? Si nosotros no atesoramos lo que Dios nos ha dado, estamos desperdiciando privilegios enormes. Oiga lo que le voy a contar. Nosotros somos coherederos con Cristo y tenemos los mismos privilegios que Jesús. Usted puede entender qué significa eso, tener los mismos privilegios que Cristo. Nadie dijo amén. Usted sabe lo que significa ser coheredero con Cristo.
Mire, ser coheredero con Cristo es que la misma autoridad, la misma bendición, lo mismo que Él gobierna, lo mismo que Él tiene, nosotros lo tendremos. Por eso nos hicieron parte de su cuerpo. ¿Acaso la esposa de alguno de ustedes? Solo dije las esposas y ya miró cómo se pusieron la bocina, ¿verdad? ¿Acaso la esposa de alguno de ustedes no tiene los mismos derechos que usted? Cuando llega a su casa, la esposa le pide permiso a usted para abrir la refri, ¿verdad que no? Si a alguno le pasa eso, al final mejor vamos a ponerlo en disciplina, ¿verdad? Pero déjeme decirle de que así como nuestras esposas tienen los mismos derechos que nosotros en nuestras posesiones, asimismo nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos los mismos derechos que Él. ¿Por qué? Somos coherederos con Él, somos la esposa de Él, somos parte de Él. ¿Cuántos dicen amén? Dele palmas al Señor si usted lo cree. Y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cuántos obedientes de Cristo hay en este lugar? Fíjense de que si la obediencia nosotros la practicamos y lo hacemos continuamente, nos daremos cuenta de los beneficios que hay en ser obediente. Mire, los hijos obedientes aquí en la tierra, los hijos obedientes a sus padres, aquellos que estudian cuando sus padres les dicen que estudien, son los que terminan siendo ingenieros, abogados, arquitectos, licenciados, máster en diferentes ramas de la ciencia. Y la gente dice, wow, qué buen trabajo tiene, wow, qué gran oportunidad, mire qué salario. Sí, pero la base de ese éxito radica en que cuando sus padres le decían en su adolescencia, estudia, seguí adelante. Quiero ver tus notas arriba, quiero ver tus notas altas. Mire, entonces aquel muchacho, aquella muchacha era obediente y como fruto, años después, las puertas abiertas porque fue obediente. En Cristo, en Dios ocurre igual. Si nosotros somos obedientes en esta tierra, en la medida que caminemos obedeciendo al Señor, en esa medida vamos a ir viendo puertas abiertas, vamos a ir viendo bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque la obediencia es como un puente para el éxito. ¿Cuántos dicen amén? Pero la obediencia es como un puente que desafortunadamente muchos no quieren pasar, porque les parece que se perderán el sabor de la vida. Lo que es un argumento falso, porque la obediencia en Dios nos lleva a la salvación eterna, que es el éxito mayor que nosotros podemos tener en nuestra existencia. Mire, si en la desobediencia hay alegría, en la obediencia hay gozo. Si en la desobediencia hay placer, en la obediencia hay paz. Si en la desobediencia hay emoción, en la obediencia hay revelación. Si en la desobediencia hay amigos, en la obediencia hay hermanos. Si en la desobediencia hay castigo eterno, en la obediencia hay vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dele palmas si usted lo cree. Mire, nosotros hemos sido llamados a disfrutar la vida eterna con Cristo. Nosotros hemos sido llamados a estar toda la eternidad con Dios. Mire, acuérdese de que está escrito que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros seremos arrebatados y nos juntaremos con el Señor en el aire. Y dice la Biblia ahí, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, que cuando nosotros llegamos a Cristo, mire, hay una unidad tan grande que Dios nos da. Mire, la unidad con el Espíritu Santo es tan grande que la Biblia dice que si alguno se une a Dios, mire, si alguno recibe a Cristo, se une al Señor, dice la Biblia que es un espíritu con el Señor. Por eso yo le voy a decir algo, no le tengan miedo a los brujos, no le tengan miedo a las brujas, no le tengan miedo a ningún hombre o mujer de maldad de las tinieblas. Le voy a decir por qué, porque el que es de Cristo, un espíritu es con él, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? No le tengan miedo, no le tengan miedo que el brujo de no sé dónde, que la bruja de no sé dónde, le hacen daño a los que tienen puertas abiertas para las tinieblas. Pero los que nos mantenemos en obediencia, hay un Dios todopoderoso que nos guarda, hay un Dios todopoderoso que nos bendice, hay un Dios todopoderoso que es un escudo a nuestro alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Mire, la obediencia a Dios nos lleva a la eternidad, pero
en una vida hermosa que Dios tiene preparada. Yo he venido predicando y he venido enseñando cómo este mundo del cual mucha gente está fascinada es un mundo que ha perdido las características originales con las que Dios lo creó. Este mundo es caído, usted sabe, ingresó el pecado y deterioró aquello que Dios le había dado en el inicio. Sin embargo, la gente está enamorada de este mundo. Sin embargo, la gente le fascina. Hay gente que por un terreno se matan. Hay gente que por un poco de dinero hace cualquier cosa. Hay gente de que por cosas de esta tierra aún ha perdido la vida y la misma eternidad porque han cometido pecados tremendos. Pero si la gente se ha enamorado de este mundo siendo una naturaleza caída, y así le fascina tanto al ser humano, oiga esto, cuán grande será aquello que Dios tiene para nosotros, que no es caído, no hay pecado, donde no corrompe el óxido, dice otra versión, donde el ladrón no roba, donde no hay pecado, donde no hay carne y sangre como la de esta tierra, donde solamente hay luz de Dios, bendición de Dios, diseño de Dios, santidad de Dios. ¿Cuánto más grande será eso? ¿Está conmigo? Y le voy a contar que esta tierra la hizo el Señor en 6 días. Cayó y perdió sus características. Y lo que Dios tiene para nosotros, Él dijo, me voy a preparar morada. Y no dijo, me voy a limitar a 6 días. Y aquello nunca caerá. Aquello será glorioso, será maravilloso. Esa eternidad que Dios tiene para nosotros, vale la pena alcanzarla. Vale la pena pasar por los desiertos. Vale la pena pasar por los quebrantos. Pasar por las lágrimas. Pasar por el valle de sombra y de muerte. Pero llegar al final donde está Cristo Jesús sentado a la diestra del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. ¿Seremos obedientes al Señor Jesús o estamos obedeciendo nuestros propios impulsos? No olvidemos que la obediencia a Dios es como un puente para poder acercarnos a la vida eterna. Él habló de 2 destinos. Él habló también de cabritos y habló de ovejas. Él habló de cizaña y habló de trigo. Él habló de peces buenos y peces malos. Pero los obedientes son el trigo, los obedientes son los peces buenos, los obedientes son las ovejas. Pero los frutos son los que determinan, nuestras obras son los que determinan si estamos caminando en obediencia o no estamos caminando en obediencia. Fíjese de que hay una fuerte oposición para que usted y yo no alcancemos esa bendición que Dios tiene. ¿Quién cree usted que se opone? Se oponen las tinieblas mismas. Usted y yo tenemos el privilegio que a las tinieblas no les fue dada. A las tinieblas no les fue dado el privilegio de la salvación y del auxilio por medio de Cristo. ¿Por qué cree usted que nosotros nos andan hambre? ¿Por qué cree usted que Satanás anda como león rugiente buscando alrededor a quien devorar? ¿Por qué cree usted? Porque Satanás no tiene el privilegio que usted y yo tenemos de una salvación, de un auxilio por medio de Cristo. Nosotros sí lo tenemos. Nosotros tenemos un privilegio hermoso, que hemos sido amados. El Padre puso su mirada en usted. El Padre puso su mirada en mí. El Señor nos dio el privilegio de tener acceso al auxilio por medio de Jesús. A las tinieblas no se lo dieron. Por eso nos odian. Por eso nos tienen hambre. Por eso el brujo más grande de las tinieblas ya a tiempo nos quiere destruir. Se llama Satanás y yo no le tengo miedo. Porque en mí está el Espíritu Santo de Dios, quien Él quebranta la misma muerte. ¿Cuántos dicen amén? No le tenga miedo a las tinieblas. Pero gócese, deleítese el privilegio que ha recibido en Cristo y cuídelo. Y cuídelo porque el Señor Jesús habló de 2 destinos. Diga conmigo, 2 destinos. Fíjese de que usted y yo tenemos que saber que la oposición viene por eso. Acompáñeme a Hebreos capítulo 3, verso 13. Y ponga toda su atención, porque si hay algo que a Dios le agrada, es la obediencia. Pero también la atención durante su palabra es predicada, es expuesta. Porque el Señor sabe de que el que le pone atención a las cosas de Él es porque le interesa a Él. Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Si hay un objetivo de parte de las tinieblas,
es endurecer al ser humano. Pero si revisamos bien este pasaje, nos podemos dar cuenta que esa exhortación cada día, de la cual habla Hebreos 3:13, es como una vacuna constante para que ese endurecimiento no haga presa a la gente. Ahí la razón por la cual dice la palabra no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque cuando uno va y se congrega, tiene varios beneficios. Número uno, uno entra en la presencia del Señor en unidad. Cuando nos unimos y cuando estamos ahí en el nombre de Cristo. Pero oiga esto, cuando llegamos a la reunión, estamos recibiendo también la exhortación de Dios. Esa exhortación que impide que el corazón se endurezca. Porque si un corazón se endurece, déjeme decirle, es peligroso. Yo no soy admirador de aquellos que ponen su corazón duro delante de Dios como si fueran vivos. Son tontos los que hacen eso. Le voy a decir por qué. Porque un corazón endurecido lo que está haciendo es exponiendo su alma al mismo infierno. Porque el Señor habló de la vida eterna y habló del infierno eterno. Habló de la perdición perpetua. Y yo no quiero pasar calurosas vacaciones, mi amado. Prefiero ser obediente a Cristo Jesús, mi Señor. Mire, esa exhortación, cuando un hermano le visita, cuando un pastor le habla, cuando alguien le exhorta, Dios lo que está haciendo es evitando que el corazón se endurezca. En la Biblia yo veo a Faraón que se endureció más de 10 veces. Pero aparece que Dios mismo al final lo endurece. Qué tremendo que Dios, Él termine de poner como una llave que tranca un llavín en el corazón. Porque Él mira endurecimiento y sigue viendo endurecimiento. Viene Dios entonces como que Él dice, ok, ¡prax! Aquí está. Ya le metimos llave a ese corazón. No hay salvación. Mire, hay corazones que se endurecen. Pero hoy el Señor nos hace un llamado que valoremos la bendición eterna que tiene para nosotros y nos mantengamos en la obediencia, porque esa obediencia es un camino de victoria, es como un puente que nos lleva a la misma presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dele palmas al Señor si usted lo cree. Debemos valorar que Dios dejó ministros que constantemente estén exhortando, porque exhortar es animar. Y el fin de ese trabajo respaldado por Dios es mantener sensible el corazón. Porque de lo contrario la gente se vuelve candidata para perder la vida eterna. Y eso es lo que el Señor siempre ha querido evitar. Cada mensaje, Dios tiene algo. Mire, le voy a contar un testimonio. Hace quizá unos 10 años, yo estuve tentado, amado, a ser infiel a mi esposa. Usted, pastor, yo no era pastor, no me voy a juzgar. Estaba recién convertido. Estaba a punto de serle infiel. Y estaba yo en la iglesia. Estaba escuchando el mensaje de mi pastor. Y yo, mientras escuchaba el mensaje, mientras el tiempo que se estaba dando en la iglesia, yo estaba maquinando qué iba a ir a hacer al final. Pero le voy a decir algo. Mientras está la predicación, recuerdo que ese día Dios puso en la boca de mi pastor una palabra, un mensaje, un testimonio, mejor dicho. Él comentó cómo una vez había estado en un hospital y había visto a un hombre que estaba agonizando como ya en la fase terminal de SIDA. Y yo recuerdo cómo él habló y dijo que ese varón le dijo en el oído, le trató de decir que era la única vez que él le había sido infiel a su esposa. Mi pastor cuenta que él no le creyó, hasta se molestó con él y no le creyó, no le creía. Pero aquel varón le hizo ver que solo una vez le había sido infiel a su esposa. Y fue suficiente para que fuera infectado del VIH y llegara a esa fase terminal. Escuchando aquel mensaje, escuchando lo que Dios estaba hablando, mi corazón estaba siendo bombardeado y esa dureza del corazón, esa mala intención en la carne, Dios la estaba destruyendo. Mire, cuando nosotros estamos en la casa de Dios, Dios nos está librando de muchas cosas. Usted me dirá, ¿y qué pasó, pastor? Mire, no pasó el pecado. La palabra que Dios me dio me exhortó, me vacunó el Señor y esa inmundicia de pensamientos y de malas intenciones fue destruida y ganó el poder de Dios, el consejo de Dios, la obediencia a Dios triunfó. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay muchos que están en la casa del Señor y se han endurecido de tal manera que salen del templo y se van a pecar. Aunque no diga amén, no voy a juzgar a nadie, no conozco a nadie en esta congregación, pero le voy a decir algo.
hay gente que al salir de los templos se va a murmurar de los pastores. Al salir del templo se va a enamorarle la esposa al hermano, a la hermana. Mire, sucede, usted me dirá, hermano, pero es que aquí todos somos unidos. Sí, pero también hay que tener cuidado en hermanas que quieren unirse mucho con los esposos de otras hermanas, ¿verdad? O viceversa, hay que tener cuidado también en eso, porque al final del culto también hay gente de que aprovecha la unidad en Cristo para pecar, aunque no diga amén. Mire, yo le voy a decir algo, tenemos que ser sabios, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es tremendo. Qué feo se puso el mensaje, ¿verdad? Ya no le gustó a nadie. Ya nadie da palmas al Señor, ¿verdad? Por estas palabras. Pero es que tenemos que ser sabios. Hay gente de que está en una congregación, canta a Dios, adora al Señor, y cuando se va a murmurar de un hermano, a murmurar del mensaje, a murmurar de cualquier cosa, que se han hecho los diezmos, que se han hecho las ofrendas, ¿será que el pastor se los roba? No está viendo qué hermoso templo están levantando en este lugar y todavía preguntando. Dele palmas al Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a sus hijos. Dele palmas, dele palmas, dele palmas al que vive. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y el punto central de esta buena noticia es que por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos alcanzar vida eterna. Y la Biblia es una profunda fuente de revelación sobre la eternidad. Pero habla de dos destinos. Habla de la eternidad con Cristo, la eternidad en la vida y la eternidad en una densa oscuridad, donde no hay presencia de Dios, donde no hay vuelta atrás, donde no hay más oportunidad. Por más que clamen, no son escuchados. No desperdiciemos la oportunidad que tenemos de ser salvos. Hay gente de que se va de la iglesia y se va enojada con Dios. Me dijo un amigo hace mucho tiempo, yo estoy enojado con el Padre, me dijo. No dijo con el Espíritu Santo porque sabía que lo cortaban. Pero le voy a decir algo, hay gente de que se enoja con Dios como que si Dios va a cerrar el cielo solo porque usted no llegue o no llegue yo. El cielo seguirá con usted o sin mí, seguirá. Nosotros somos los que necesitamos llegar allá. Tenemos que santificarnos, tenemos que obedecerle, tenemos que mantenernos de acuerdo a su plan. No seamos caprichosos, aunque no diga amén. Dígale que está a su lado, no seamos caprichosos, dígaselo. Lucas capítulo 12, verso 4. Lucas capítulo 12, verso 4. Vamos a leerlo del 4 al 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Evidentemente quien tiene la autoridad de echar en el infierno es el juez de los jueces, el Dios eterno. Fíjese de que hay gente de que cree de que es Satanás el que tiene la autoridad. Están equivocados. Quien tiene la potestad, quien tiene el dominio para echar una alma al infierno es Dios. Satanás lo que hace es invitar a la gente a que le falle a Dios, a que traicione a Dios, para que pierdan el beneficio. Pero yo le voy a decir algo. Yo por lo menos no estoy dispuesto a perder el privilegio de la salvación. Usted no tiene idea los pasteles que el enemigo me ha mandado. Usted no tiene idea los misiles que me han tirado. Usted no tiene idea los desiertos que he cruzado. Pero le voy a decir algo. He sido victorioso por obedecer al Espíritu Santo. Hay gente de que no se somete al Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no tiene el conocimiento pleno que hay un infierno y hay una vida eterna. Y si lo tiene, pareciera de que lo ignora. Mire, hay gente de que peca deliberadamente, conociendo la verdad. Pero hay otros que ignoran porque no han conocido mucho más de la palabra de Dios, porque no le prestan atención, se pierden los cultos y no se dan cuenta cuán grande salvación nos ha sido dada. Hermanos, nos han dado una salvación tan grande, mire,
que dice la Escritura que a los ángeles que pecaron, Dios no los auxilió. Mire, aún nos han dado el privilegio de ser hechos hijos de Dios. La Biblia dice: ¿a cuál de sus ángeles llamó jamás Dios, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, yo le seré a el Padre y él me será a mi hijo. A ningún ángel el Señor le ha dado ese privilegio. Mas dice en Juan capítulo 1 verso 12: mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Valoremos ese privilegio que tenemos de la salvación, mis amados. Mire, también dice: si no escaparon los ángeles, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mire, la salvación es un regalo inmenso. No hay que tirarnos de cabeza al infierno por un capricho, por un pecado oculto. La Biblia dice que el pecado es un deleite, sí lo dice. Dice que Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo antes de disfrutar de los deleites pasajeros del pecado. Entonces la Biblia muestra que el pecado es un deleite. Claro, lo es. Todos nosotros venimos del mundo. Algunos fuimos drogos, algunos otros borrachos, algunos otros mujeriegos, algunos otros ladrones. Mire, Dios nos ha rescatado y de diferentes formas experimentamos el pecado. Sabemos que es un deleite, pero es un deleite pasajero que puede ser demasiado caro. Le voy a hacer una pregunta. Piense por un momento en el platillo que más le fascina a usted en esta tierra. El platillo más suculento que usted ha probado. ¿Usted daría el salario de un mes por ese platillo? ¿Usted lo daría? ¿Lo daría? ¿Usted sí lo da? Yo no lo daría. Yo no daría un salario de un mes por un plato de comida que, por muy delicioso que sea, ok, voy a comerme un plato y después que voy a comer los otros 29 días del mes. Es muy caro, es muy caro. También así sopesemos la salvación. Hay pecados, mire, que son deliciosos, pero son demasiado caros. O paga Cristo o pagamos nosotros. Pero si Cristo paga, tenemos que ser obedientes a Él para que Él nos cubra y no nos toque pagar entonces a nosotros. Porque Él dijo: oiga bien, vete y no peques más. Se lo voy a parafrasear: ya te pagué la cuenta. El pecado que cometiste, yo pago la factura, pero vete y no peques más. Se lo voy a parafrasear una vez más, ampliándolo todavía un poco. Y si pecas, entonces la factura la vas a pagar vos. Yo no quiero pagar la factura de mis pecados, es muy alta. Yo fui delincuente, drogo, borracho, mujeriego. Siendo un joven pasaba de billar en billar, jugando naipe, mentiroso, inmundo, no tiene idea cuánto. Dios me salvó, me trasladó de las tinieblas a su luz, pagó las facturas de mis pecados, aún mis deudas las pagó, las que eran financieras. Mire, cuánto favor no me hizo el Señor. Y ahora que estoy en su cobertura, si yo insisto en volver a pecar, entonces Dios me va a tirar las facturas que Él me pagó y que ya dice ahí, cancelado por Cristo, me las va a cobrar Él a mí. Y es ahí donde Él puede agarrar mi alma y tirarme en el mismo infierno, porque Él dice: no temáis al que mata el cuerpo y después nada puede hacer. Temed al que puede echar el alma en el infierno. Ese es el sabio y eterno Dios, el justo, el santo. Mire, Dios es misericordioso, pero Dios es delicado también. Mirad la bondad de Dios, dice la Biblia, pero dice que también veamos la severidad de Dios. Y es a eso que yo le tengo miedo. Yo se lo he dicho: si Satanás levanta la mano contra nosotros, Dios se la baja. Pero si Dios levanta la mano contra nosotros, ¿quién se la va a bajar? No pequemos contra Él entonces. No pequemos contra el Señor. Mire, en Eclesiastés 3:11, la Biblia habla de la eternidad también, pero dice que ha sido puesta en el corazón. Leámoslo. Eclesiastés capítulo 3 verso 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad. Oiga bien, Eclesiastés capítulo 3 verso 11: todo
todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad. En hebreo la palabra eternidad es olam. Y dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto eternidad en el corazón. Y usted me dirá, ¿cómo yo puedo entonces alcanzar esa eternidad? Porque yo no logro darme cuenta cómo es que Dios la puso en el corazón, pero yo no entiendo mucho el asunto de la eternidad. Mire, Romanos 10:9 también dice, Romanos 10 del 8 al 9 dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Diga conmigo, tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si en el corazón creemos en Jesús, nosotros seremos salvos. Entraremos en esa eternidad. La Biblia habla que ha puesto eternidad en el corazón, y es en el corazón la decisión para poder alcanzar la vida eterna. Las decisiones que tomamos, mire, en la ruta que nosotros decidimos está en el corazón la definición. Hay gente de que ha salido de los templos, han oído tremendos mensajes, pero al salir se han ido a fornicar. Hay gente que ha salido de los templos, ha oído mensajes, pero que tal vez hasta los mismos ángeles se impresionan de cómo hombres de barro reciben tanta revelación del Padre de misericordia, pero hombres se van a pecar cuando escuchan esos mensajes, no les importan. Eso es delicado. Eso es delicado. Hubo gente de que escuchó los mensajes de Jesucristo, escuchó el timbre de su voz, pudo ver el color de sus ojos, pudo verlo cómo se movía cuando predicaba, tuvo el privilegio de estar escuchando junto a los discípulos de Cristo, al verbo mismo predicando las palabras, pero cuando se daba la vuelta a Cristo, se iban a la inmundicia. No les sirvió de nada, porque despreciaron una palabra de vida que Dios les estaba enviando. Mire, no nos sintamos seguros solo por ser parte de una congregación. Sintámonos seguros por obedecer las palabras del Cristo de la gloria que están plasmadas en las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén todavía? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otra versión dice, la versión Jerusalén, por encima de todo cuidado, guarda tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Ahí en el corazón se define. Ahí está en el corazón. Mire, a mí me ha tocado en algún momento decirle a Dios, póngame atención a esto y escúcheme con oídos espirituales. Hay momentos que me ha tocado decirle, Señor, limpia mi corazón, siento esto contra tal persona, purifícame. Y han habido momentos que me ha tocado decirle, Señor, siento ira contra ti, porque tal vez he pedido algo y Dios no me lo da en el tiempo que yo quiero, y le he tenido que ser sincero, Señor, siento ira, líbrame, purifícame, saca esto de mi corazón, porque ese corazón hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, ahí se definen muchas cosas, hermano. Dios ha puesto eternidad en el corazón, pero Satanás quiere contaminar el corazón con inmundicia para que esa eternidad no lo lleve a usted a nuevos niveles. Miren, mis amados, hay gente que se resiente con Dios y está escrito, la insensatez del hombre le hace errar y luego su corazón se irrita contra Dios. Y es uno mismo, hermano, que ha tomado malas decisiones, que ha hecho malos cálculos, que ha hecho malas cosas, no le ha preguntado al Señor para tomar una decisión trascendental. ¿Cuántos de nosotros, antes de hacer un negocio, antes de cualquier cosa que parece normal, cuántos de nosotros le hemos ido a decir, Espíritu Santo, dirígeme, toma el control de esta decisión, te encomiendo esto, que seas tú, dame la sabiduría? No, a veces no oramos, lo hacemos como queremos, y cuando las cosas nos salen mal, nos enojamos contra Dios, ya no me quiero congregar, ya no quiero ir a la iglesia, ¿dónde está Dios? Él me falló. No, hermanito, no le falló el Señor, fue usted el que no le fue a preguntar a Él. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice la palabra. Y también dice, y los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Fíjese de que en Apocalipsis 3:20, si usted me acompaña,
Se habla de una puerta y se habla de que Él va a entrar en ella, y es la puerta del corazón. Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mire, esa puerta es la puerta del corazón. A veces hay gente que no se la quiere abrir a Dios. Si no le quieren ni abrir la billetera, hermanos, que el diezmo no lo dan, la ofrenda no la dan. Ahí ya que feo se puso el mensaje, ¿verdad? Ya nadie dice amén, gloria a Dios, aleluya. Nadie dice nada, ¿verdad? Mire, hermano, si ni la billetera le quieren abrir, mucho menos el corazón. Pero aquí dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahí en el corazón se definen muchas cosas. En el corazón se define si estará usted en el cielo o estará en el infierno. Dios es caballeroso, Él no va a irrumpir como Satanás irrumpe en la vida. Él espera, Él, mire, toca. Y si usted le abre la puerta, Él ingresa. Yo le abrí la puerta de mi corazón teniendo 19 años de edad. Y Dios ha hecho en mi vida cosas hermosas. Transformó mi familia, un hogar que estaba ya por destruirse. Mire, Dios ha hecho cosas lindas, pero cuando uno abre el corazón. Pero hay gente de que busca de Dios solamente por el beneficio. Los varones que están aquí, ¿dónde están los casados? Levante la mano los que están casados. No dije cansados, los casados. Vamos a ver. ¿Dónde están? Muy bien. ¿Cuántos de ustedes se hubieran casado con esas mujeres si sus mujeres hubieran estado interesadas en lo que ustedes tienen y no en ustedes? ¿Se hubieran casado? Por lo menos yo no me hubiera casado. Pero algunos sí, se casan aunque saben que las mujeres lo que quieren son sus bienes y no a ellos. Les pasa a hombres que compran amor. Yo no soy un comprador de amor, hermano, pero le voy a decir algo, nunca he sido un comprador de amor. Y le voy a decir esto, Dios tampoco es comprador de amor. Y hay gente que quiere los beneficios de Dios y no al Dios de los beneficios. Y Dios está viendo el corazón. Dios está viendo que la gente se quedó sin trabajo. Ahí sí se está congregando. Pastor, ore por mí, vengo a ayunar, vengo a interceder. Le salió el trabajo, no se le volvió a ver el cabello por la iglesia. Sí, hermano. Es que mire que estoy aquí. Es que mire que estoy allá. Es que mire. Y solo pretextos. Y Dios sabía que en el corazón no había fidelidad. Mire, yo los he visto cuando están en medio de tribulaciones, cómo gimen, cómo claman, cómo buscan de Dios. Solo pasa la tribulación. Ay, hermanos, se olvidan del Señor. Son corazones que no son sinceros con el Señor. Seamos sinceros en todo tiempo. Mire, yo he buscado de Dios en tiempos donde no he tenido ni para comer. ¿Ya se imagina cuando suenan las trompetas en aquel día? Gloria al Señor. Ya se imagina cuando suenan las trompetas, cómo va a ser, ¿verdad? ¿Cuántos están preparados para ese gran día? ¿Está preparado? Dígale que está a su lado, ¿estás preparado? Pregúnteselo. ¿Estaremos preparados para ese gran día? Mire, el Señor quiere que nos preparemos. Dele palmas al que vive. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Mire, el enemigo trata de saturar los corazones con maldad para que no se oiga el llamado de Dios. Pero Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Cómo está su corazón? Tal vez me acompaña mi amada hermana con un fondo de adoración y que podamos orar. Solo le leo mientras mi hermana se prepara, 2 de Pedro 3:18. Busque lo que dice ahí en 2 de Pedro capítulo 3 verso 18. Porque aquí se declara también la eternidad. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero dice, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
Diga conmigo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Gloria al Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Pónganse de pie. Vamos a orar en esta noche. Yo no sé cómo está su vida. El Señor sí sabe. Yo no sé cómo está su corazón. El Señor sí lo sabe. Ahí donde usted se encuentra, es un buen momento para hablar con el Señor.